me quedé desconcertado porque el protagonista, que era un actor estupendo, Anton Walbrook, detenía la película. Cogía unas tijeras y cortaba unos fotogramas. Aquello a mí no solo no me sacó de situación y a la gente que estaba conmigo, sino que nos hizo, no sé, meternos todavía más en la película. Bueno, pues yo eso nunca lo recordaba haber visto en una pantalla y creo que después muy pocas veces ha ocurrido. El hombre, el director que hizo ese hallazgo, que inventó esa especie de narrativa distinta, se llamaba Ophuls, Max Ophuls. Es un director maravilloso. Está situado en el paraíso, según Andrew Sarris, que es el prestigioso crítico norteamericano, que en uno de sus grandes libros, donde analizaba una serie de directores, los estableció en lugares a cada uno, menos de los que parecen, entrañables, simpáticos. Hizo un lugar que se llamaba el paraíso. Y allí metió a Max Ophuls, junto con Chaplin, junto con Renoir, junto con Murnau, junto con John Ford. Bueno, pues de este extraordinario director vamos a ver hoy una película maravillosa que se llama Carta de una desconocida. Es una de sus películas maravillosas porque también Ophuls ha hecho, por ejemplo, Madame B, que es una obra maestra igualmente, Lively, etc. Creo que hoy estamos de enhorabuena porque vamos a poder hablar de un cineasta que durante mucho tiempo también no gozó del prestigio y de la simpatía con que cuenta hoy. Para hablarnos de este romántico rezagado, de este hombre que tenía un toque especial y que yo siempre me he identificado con unas palabras que él decía que más o menos venían a ser: adoro el pasado, porque me parece mucho más tranquilo que el presente e infinitamente más seguro que el futuro. Para hablar de Max Ophuls está hoy con nosotros Juan Tebar. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Escritor, crítico de cine, guionista. Su último libro se llama Las cosas que he vivido. Las cosas que hemos visto. Las cosas que hemos visto, es verdad, la frase de Orson Welles. Yo tenía que saber muy bien cómo se llamaba ese título, pero bueno, tenía que saberlo bien. Bueno, Las cosas que hemos visto, además realizador también para televisión, con No sé bailar, pero fundamentalmente un cinéfilo, yo diría que de los de grado sumo, de alzada auténtica. Bueno, ¿por qué esta es una de las películas que han marcado tu vida? ¿Por qué es una de las películas especiales para ti? Sí, lo es una de mis películas preferidas. Yo es que en los años 50, que yo creo que es cuando se puso esta película en España, quiero recordar que yo era un adolescente, bueno, sigo siéndolo, pero era más entonces. Mucho más, claro. Yo era un sentimental, pero no sabía yo si era un romántico, porque a mí eso de romántico, todavía, equivocadamente, me sonaba cursi. Y viendo esta película, me di cuenta de una cosa. Yo no sé si algunos de los que tenemos la misma edad recordáis una canción, que esa sí que era cursi, pero bueno, de Andy Russell, que no sé si os suena, que decía: yo soy un extraño para ti, que pasa sin decirte nada. Bueno, pues que esto es más o menos, si hubiera dicho yo soy una extraña para ti, que pasa sin decirte nada, es el argumento de esta película, que vamos a ver. Y me sentí muy identificado, porque en determinadas edades todos hemos estado enamorados de chicas a las que no les decíamos nada. Y entonces descubrí que esto del romanticismo pues podía ser no solo no cursi, sino podía ser trágico, absolutamente. Podía ser incluso absolutamente masoquista, que es una cosa que a mí me ha gustado mucho siempre. Una cosa francamente enfermiza y morbosa, porque esta es una historia que yo creo que es una historia de seres que viven la vida y el amor de una forma bastante anormal. Ya hablaremos de eso después. Y respecto a la de cursi, y enlazando con una cosa que es Viena, yo, como entre las muchas perversiones que tengo, he repasado últimamente, por pura perversión, lo reconozco, algunas películas de la serie Sisi. Eso sí que es cursi, esa Viena de entonces, de las películas de Sisi, y no la Viena de Max Ophuls. Lo cual también viene a cuento hablar de Viena para decir que, bueno, esta es una película hecha en Hollywood, pero esta es una película prácticamente europea, esta casi es una película centroeuropea. No solo porque Max Ophuls era centroeuropeo, bueno, era un hombre de frontera, era medias... Sí, del Sarri. Exacto, era medio francés y austriaco, y alemán, elegía la nacionalidad según le interesaba y según los movimientos históricos del momento. Y era un extraño en el paraíso, no en el paraíso que tú decías, sino en ese paraíso de Hollywood donde tantos donde tantos europeos lo pasaron unos mejor y otros peor. Ophuls fue de los que lo pasó menos bien, y de eso supongo que hablaremos después. Me gustaría hablar también, y que después habláramos más, porque también hay que hablar de actores y de otras cosas, no solo de directores, de Joan Fontaine, que fue una de las personas que le ayudó, en el sentido de que Joan Fontaine y su marido propusieron este argumento para hacer esta película, que es la segunda que él pudo dirigir en Hollywood. De los autores, que también conviene hablar, supongo, aparte del guionista, en este caso de Howard Koch, que, corrígeme si me equivoco, me parece que es uno de los guionistas de Casablanca. Y además de otra película que se llamaba La Carta. Es que hay otro Koch, estaba entrenado en cartas. hay otro Koch, otro Howard V. Koch, por Sí, eso no estaba seguro si era este o no. no. Y Stephen Zweig, que es el autor en el que está basado, el autor de la novela en que está basada esta película, del cual creo que también conviene hablar en su momento, y que era un especialista
entre los escritores de estos sentimientos enfermos y sentimientos deformes en los cuales se basa fundamentalmente el argumento de esta película. Y quisiera terminar, porque creo que debemos pasar a ver la película cuanto antes, con rompiendo una lanza, aunque yo creo que no hace falta a estas alturas ya de la vida, por Max Ophuls, que durante mucho tiempo fue considerado una especie de frívolo, superficial, decadente. Pues quisiera terminar con una frase que no es de esta película, sino que es de otra de sus maravillosas películas citado antes, de Malandé, en que en un momento Charles Boyer, el marido, le dice a Daniel Darrieux, a su mujer, dice: nosotros solo somos superficialmente superficiales. O sea, debajo de la superficialidad hay, como en toda la escuela de Viena, yo creo que ahora algunos de los espectadores todavía tienen tiempo de ver una exposición espléndida de pintura de la escuela de Viena que hay en la Fundación Juan March, donde se puede ver claramente, sobre todo en Kokoschka y en algunos de estos pintores, el drama y la tragedia que se esconde detrás de una aparente superficialidad. Y luego, diciendo una frase de otro escritor al cual también adaptó Max Ophuls en otra ocasión, que es de Maupassant: vean ustedes esta película, que aunque es una película antigua y ustedes tan terriblemente modernos, decía Maupassant, seguro que a pesar de eso les va a gustar. Bueno, pues muy bien, yo creo que has presentado estupendamente la película y sobre todo abriendo las ganas para nuestra audiencia. Y nada más decir que junto a Juan Tebar también nos van a acompañar en el coloquio que vamos a tener a continuación de que termine Carta de una desconocida, Fernando Méndez Leite, a quien ya le conocen ustedes, entre otras cosas porque estuvo aquí la semana pasada con Cantando bajo la lluvia, y espero que en varias semanas más. Muy buenas noches. Hola, José Luis. Y con Juan Cobos, y me voy a permitir decir que durante un tiempo, para mí Juan Cobos fue una leyenda. Muchas gracias. Fue el fundador de la mítica revista Film Ideal, de la no menos mítica revista Griffith, y uno de los más prestigiosos críticos que ha tenido España a lo largo de muchos años. Por cierto, tú también escribías en Griffith. Sí, sí. Cuando eras tan jovencito, como decías antes. Yo también escribí en Griffith y también era una leyenda, Juan Cobos. Sí, sí. Yo sobre todo, y con esto ya terminamos, los números de Film Ideal donde había una fotografía y salía Juan Cobos, o salía Miguel Rubio, o salía cualquier otro de los críticos, a mí me daba una alegría enorme. Esa inquietud que yo tenía cada 15 días de ir al kiosco, cuando había fotos de ellos, para mí eran mucho mejores. Y nada más, nos vamos a ver inmediatamente la película, nos vamos a Viena, a una Viena crepuscular, 1900, está lloviendo y un carruaje se va aproximando hacia la cámara. Bueno, pues todavía con la maravillosa música de Franz Liszt en los oídos, ese estudio extraordinario y tan romántico y tan hermoso, pues hemos llegado al final de contemplar una verdadera maravilla de película que a mí reconozco que ahora acabo de verla con mis amigos y mis compañeros, me ha gustado todavía mucho más. Antes de que empecéis el coloquio y digáis todo, que creo que hay que decir muchas cosas de Ophuls y de esta película y de otras muchas cosas más, quiero deciros que para centrarla en el tiempo, Carta de una desconocida, como sabéis, es del año 1948 y que en ese año ocurrió que asesinaron a Gandhi, que murieron Sergio Mikhailovich Eisenstein, Louis Lumière y Griffith, tres grandes cineastas, que también murió Frank Lear, que, bueno, empezaron de nuevo los Juegos Olímpicos en Londres, que Tennessee Williams ganó el premio Pulitzer con un tranvía llamado Deseo, y que Camilo José Cela edita en España Viaje a la Alcarria. Y ya, si quieres tú mismo, empiezas, porque te he visto que te has quedado también sobrecogido con la película, ¿no? Claro, es una película que para mí tiene una carga emocional muy grande. Yo la vi adolescente, sin saber prácticamente nada de cine, en una cultura como la que teníamos, hecha de retazos, con enormes lagunas que eran siempre inconmensurables para todos nosotros, y de pronto, sin saber por qué, a mí aquello me gustó mucho, y solo conseguí ver en los cineclubs después aquella película que se llamaba Live Line, que era un antecedente de esta. Incluso hay cosas que no están en Carta Desconocida que están allí, por ejemplo el duelo, que aquí ya no lo da, pero allí no lo daba antes allí. Y entonces vi que había un cineasta que a mí me empezó a interesar mucho, y por eso después seguí con mucho interés todo lo que había de otros, empezaron a escribir gente como Truffaut y Rivet, y encontré las claves de algunas cosas porque me gustaba tanto. Por ejemplo, Truffaut y Rivet decían que Ophuls establecía una complicidad con sus personajes femeninos, que luego que es muy evidente en esta película como en todas las demás, y además que era un hombre que reflejaba cómo la mujer se entrega y el hombre se presta. Y así hace una serie de películas que se encuadran bastante bien en lo que se llama cine de mujeres, donde, como en la literatura popular de mujeres, el amor es la base de todo. Y los personajes, como pasa en esta, es la mujer que se sacrifica, que por el amor concede todo,
frente a un hombre que realmente no sabe corresponder en ningún momento. Y eso a mí me maravilló mucho en una época en la que estábamos viendo unas películas la más de deslavazadas, y llegaban películas del año 37, 38, porque había estado la guerra civil y porque había estado la guerra mundial, y ahí empezó el interés por Ophuls, que tuve la suerte, muchos años después, de conocer a su hijo y de ser